libre. Algo que he podido notar en el CIPRESID es cómo hacen uso del método lúdico. Es a través de los juegos cómo los niños se van apropiando de todas estas nociones, de todos estos principios científicos que hoy no los manejan con una terminología propia de la ciencia. Sin embargo, va sembrando en ellos la curiosidad de querer seguir explorando, ¿no? Y eso me parece bastante importante, y qué bueno que haya lugares como el CIPRESID donde se esté fomentando esto que es tan importante y que realmente responde a un interés propio de los niños, ¿no? Siempre bueno, se habla... Lina, sí. tú sabes que tú estás de la teoría a la práctica, has llevado a tus niños precisamente al CEPRESID. ¿Cómo te nació la idea de llevarlos? Sí, como muy bien Eduardo ha comentado, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Eduardo ahí en Cayetano Heredia, ¿no? Y conversando, él me hizo saber del CIPRESID, ¿no? Yo como docente siempre he tenido el interés, porque también mis hijos vayan a lugares donde puedan desarrollar este aspecto, que es importante, la actitud científica, ¿no? Y entonces fui, conocí el lugar y como le comento, ¿no? Cuando estoy allá, ¿no? Y observo algunos minutos el trabajo que realiza Eduardo, Mayra, ¿no? Y el profesor de electrónica, cómo lo disfrutan. Eso es algo increíble, las carcajadas que sueltan, sus preguntas que realizan, ¿no? Pero es una actividad que la disfrutan mucho, ¿no? Y eso me parece bueno, te diré, muy interesante. Liliana, que en el simposio peruano de física que se llevó a cabo en el 95 en la Universidad La Molina, el premio Nobel Leon Lederman dijo públicamente que nunca había visto un lugar como el CEPRESID en que los niños gozaban haciendo ciencias. Y lo dijo él, que fundó una experiencia en Estados Unidos, tiene un centro de ciencia para la familia. Le dije, por supuesto, que habría que tomar esto con bastante cuidado, porque los niños que van al CEPRESID ya les gusta un poco la ciencia, mientras que la experiencia que él tenía era en los colegios de Chicago, comunes y corrientes, es decir, él llegaba a tratar de incentivar la ciencia entre el público, pero obviamente no a todos les gustaba el tema, y la respuesta no era igual pues que en un lugar como el CEPRESID, que van los chicos que ya les gusta. Y veo que justamente los niños están súper activos, armando y desarmando el motorcito que trajo Eduardo Montoya, de modo que si ustedes escuchan unas vocecitas, esas voces vienen de Luis y Carolina. Estimados amigos, estamos con Encuentro con la Ciencia. Debo decirles que si ustedes quieren escuchar las grabaciones de los programas que hemos tenido acá en Radio San Borja, pueden entrar a la página web www.encuentroconlaciencia.com, y a partir de ahora vamos a tener también el programa en YouTube, de modo que ustedes entrarán a encuentroconlaciencia.com y podrán ver y escuchar el programa, que a nosotros nos gusta mucho, lo hacemos con placer. Vamos a preguntarle a Eduardo una cosa que de repente va a sorprender. Tú te fuiste de Lima a Huaraz a hacer allá. Mucha gente quiere venir al revés a Lima. ¿Cómo fue que te fuiste a Huaraz, Eduardo? Por un tiempo. Yo siempre he pensado que si se quiere desarrollar el Perú, hay que trabajar no solo en Lima, sino principalmente en el interior. En esa época la Universidad Nacional de Ancash era bastante joven. Yo tuve noticia de que se necesitaban profesores de química. Por un lado tenía la oportunidad de hacer una carrera, porque en Cayetano en ese momento era jefe de prácticas. Había la oportunidad de ir ya como profesor auxiliar allá a enseñar química. Y no fui solo, junto conmigo fue otro profesor de Cayetano, un físico, Eduardo Mayo. Has hablado de Jorge Gavilano, que viene ahora al Perú por unos días. Creo que yo tuve la suerte de que cuando estudié en Cayetano Heredia,
fue la época de oro del departamento de física, toda una promoción de físicos muy buenos, como Walter Estrada, Jorge Gavilano, Eduardo Mayo y algunos otros estuvieron en conjunto. Allí creo que fue una promoción de física de la UNI que Cayetano Heredia importó completa y después perdió. Fue una experiencia muy grata. Yo fui por un año en principio a Huaraz y me quedé 3 y seguí colaborando después un par de años más los fines de semana. Y a Edilberto también le voy a hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema, pero después explicaré por qué la hago. Edilberto, tú paras con un diario, con medio en tu pueblo, allá en Ayacucho, medio político, medio intelectual. ¿A qué se debe ese interés que te nace por ir al Perú profundo, como le llaman? Sí, en principio tengo que decir que estuve alejado del Perú profundo, de mi pueblo en particular y de mi departamento, y estuve militando activamente en 2 cosas. Primero, en la militancia del movimiento estudiantil. Fui presidente del Centro de Estudiantes en la UNI. Inclusive publiqué un libro que se titula Historia del movimiento estudiantil de la UNI. Cosas que me metí con mucha pasión y salió el resultado de ese libro. 25 años después, hasta la CUNY lo ha celebrado, aniversario del libro. O sea, una cosa así que me invitaron. Bueno, después milité activamente en esto ya de la historia. ¿No? La historia, a raíz del libro y todo eso, estaba trabajando mucha investigación, donde Samamé también trabajé y tengo libros inéditos sobre el tema. En esa época, por los fines de 90, pues hizo crisis la política. ¿Tienes tu libro de electrónica que ha sido publicado? Sí, hace poco hemos publicado el libro de electrónica básica para todos. Muéstrale para que vea la cámara, debido a que esto va a salir en YouTube. Electrónica básica para todos, de Edilberto Guamaní. Claro, entonces con eso cualquier persona puede hacer su circuito también. Por supuesto, por supuesto. Sobre eso voy a hablar enseguida. El asunto es que ese tema de la historia se tradujo, por ejemplo, en publicar el libro de Samamé, ¿no? Un libro de Samamé. Después trabajamos, ahora último, con el doctor López Soria, el 4º tomo de la historia de la Universidad Nacional de Ingeniería. En todo este asunto, me di cuenta que en el Perú hay un discurso, digamos, oficioso, oficial, desde un lado de los progresistas peruanos. Se habla de las clases dominantes, culpables de los problemas del país, etc. De pronto, ese discurso se vuelve para mí general. De pronto yo me di cuenta que las clases dominantes es pensado en un país total, abstracto si se quiere, pero el país no es un conglomerado total, abstracto, sino es real y concreto. Está formado por regiones y en cada región hay provincias y en cada provincia hay distritos. Y yo provenía de un distrito. Y en ese distrito a mí perfectamente me podían tildar. Si tú has ido a la UNI, que eres la clase dominante pues de acá del distrito. Mi padre era alcalde provincial 2 veces exitoso en mi provincia. Eras el pituco de tu... Claro, o sea, mi padre fue alcalde provincial y ahora estos días él va a presentar su libro en el Club Departamental de Ayacucho, la historia de la provincia de Fajardo, con motivo de su centenario. Entonces, ¿yo qué discurso podía dar en Lima sobre las clases dominantes cuando yo de pronto me podía sentir... Claro, me podría sentir reclamado, ¿no? Ahí vamos ya estamos con el tiempo, la radio. Entonces, así fue que entré pues a la Federación Fajardina, al centro social de mi pueblo, y en este tiempo, los 5 o 6 años que trabajé ahí, fui al pueblo. Asisto y a las convenciones que hemos reimpulsado, estamos en eso. Luego de abril tenemos una convención en la provincia. Entonces estoy así a raíz de esas reflexiones. Les hacía las preguntas a Eduardo y a Edilberto para mostrar que en nuestro centro hay una combinación del amor, la pasión por la ciencia y la ingeniería, pero además y sobre todo un compromiso con el Perú que necesita progresar. Son profesores realmente apasionados en todo lo que hacen, pero sobre todo su principal pasión es el Perú. No ha podido venir la otra profesora, Mayra Flores, esperemos que esté en algunos de estos días con nosotros. Ella también está comprometida no solamente con la ciencia, sino también con una serie de actividades para beneficio de la comunidad. Tienen ustedes oportunidad de llamar en el último bloque al 225-3344, 224-2363 y no olviden de entrar también a www.encuentroconlaciencia.com, donde a partir de hoy va a estar también grabado en video. Regresamos en unos minutos. Yo estoy sumamente preocupado. Me han pasado un dato que es antiguo, pero es preocupante siempre. El número de horas que se dedica a las ciencias en la educación, peruana, es 3 a la semana. Y el de religión, 2
a la semana. Esto quiere decir pues que efectivamente debe ser importante la religión, pero creo que en el siglo XXI ya la ciencia es más importante, porque la religión es un asunto de la familia, es una cosa íntima. La religión es una cosa que tiene que ver con la tradición de la familia.